En la historia universal, muchos personajes han marcado la historia, dejando huellas con sus vidas y con las obras que realizaron. También en la historia bíblica hay personajes muy destacados que aparecen frecuentemente en el relato bíblico. Hay un personaje que aparece en más de 1000 ocasiones su nombre y que está en muchos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Quieres saber quién es? ¿Quieres aprender de él? Bueno, antes de esto te invito a que oremos a nuestro Dios. Soberano Dios y eterno Padre, te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. En esta hora, Señor, queremos aprender de tu palabra, tomando la experiencia, lo que tú hiciste a través de este personaje de la Biblia. Nos ponemos en tus manos para que tú nos edifiques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar entonces de un personaje muy importante en el relato bíblico, en la historia bíblica. Y como ya mencionábamos, su nombre aparece muchas ocasiones. Y al darte algunas características, podrás identificar de quién se trata. Es hijo de Isaí, nieto de Obed, y también es bisnieto de Booz y de Ruth. Sin lugar a dudas que ya identificaste a nuestro personaje. Exactamente, estamos hablando de David. Este personaje que aparece en muchísimas ocasiones en el relato de la historia bíblica. Alguna de sus características de David es que su nombre significaba amado de Dios, o el que es amado de Dios, el elegido de Dios. También David era el octavo hijo y era el hijo menor de estos 8 hermanos. En este caso, David tiene una historia impresionante en la Biblia. En los libros de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, vamos a encontrar que un gran porcentaje de lo que abarcan estos libros tienen que ver con la vida y con la historia y con la obra de David. Toda esta obra, toda esta historia de David la podemos clasificar de varias maneras. Pudiéramos clasificarla según la edad y podamos hablar de él acerca de la etapa de la niñez, después de su adolescencia y juventud, y también podemos hablar acerca de su edad adulta, de su edad como persona mayor y posteriormente ya en la etapa de la vejez. Otra manera de cómo podemos clasificar la vida e historia de este personaje llamado David es por medio de las épocas de su vida. Una primera época que David vivió tiene que ver con la época en que vivió en casa de su padre, en el contexto de la casa de su padre y de sus hermanos. Vamos a encontrar otra época en esta historia de David, que es cuando él va al palacio real para estar al servicio del rey Saúl. Esta es otra época que él vive. Posterior a esta, vamos a encontrar una época más, y es la época de su huida al desierto. Y mucho tiempo lo va a pasar en el desierto. También encontramos
que otra época en la que podemos clasificar la vida y obra de David es la época en que llega a ser rey. Y entonces, cuando llega a ser rey, pues va a estar en el palacio en Jerusalén. Y entonces hay otra manera de cómo nosotros pudiéramos clasificar la vida y obra de David. Este es considerando cómo es mencionado en el canon bíblico. Fíjense que David aparece en muchos libros de la Biblia. De manera representativa, en el caso del Antiguo Testamento, aparece en los históricos, aparece en los poéticos, aparece en los proféticos, es decir, su nombre es mencionado en todas estas secciones, en todas estas divisiones de la Biblia. También en el Nuevo Testamento va a aparecer casi en todas las secciones. Está en los evangelios, está en el libro de los Hechos, está en la carta a las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, y también está en el Apocalipsis. Así que encontramos otra manera de clasificar la vida y obra de David. En lo que nosotros vamos a ubicarnos en esta reflexión, en esta predicación, tiene que ver con la época de David como joven y también un poco después de su ungimiento como futuro rey de Israel. Antes de ser rey de Israel van a ocurrir estas cosas o se van a mencionar estos aspectos de los cuales estaremos reflexionando en esta ocasión. Vamos a estar basando algunos textos de la palabra de nuestro Dios que hablan precisamente acerca de que Dios estaba con David. Frecuentemente vamos a encontrar esta expresión de que Dios estaba con David. Y entonces esta expresión es la que nos va a llevar a la reflexión y vamos a titular este tema Dios estaba con David. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Decíamos que esta historia principalmente está en esta parte de los libros históricos, pero vamos a ubicarnos ahora en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, 17 y 18, y solamente estaremos mencionando algunos textos de esta porción. Por ejemplo, en el capítulo 18, el versículo 12, dice: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Aquí se menciona esta frase de que Dios estaba con él. También en el versículo 28 dice: Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con él y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces aquí está la frase en la que vamos a centrar parte de la vida de David. Dios estaba con David. Y como Dios estaba con David, vamos a encontrar que por eso fue ungido como rey, porque Dios estaba con él. En el capítulo 16 de primero de Samuel, el versículo 13 nos habla de lo que ocurrió. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Entonces aquí encontramos el acto de ungimiento de David para ser rey. No tomaría en ese momento el trono, pero ya estaba ungido. Oficialmente ya
estaba declarado como el nuevo rey de Israel. También se nos menciona que a partir de ese momento el Espíritu de Jehová viene sobre David y va a estar actuando, va a estar obrando en la vida de este personaje. Mis amados hermanos, nosotros también hemos sido llamados por el Señor y hemos sido establecidos para un ministerio, para servirle. En ese sentido, hemos sido ungidos para un ministerio, hablando en el término general de cada creyente que ha sido llamado no solamente para salvación, sino también para desempeñar algún ministerio para la gloria de nuestro Dios. Y en esto encontramos que Dios nos ha dotado por medio de su Espíritu Santo. Él nos ha capacitado y nos ha enseñado por medio de su Espíritu Santo. En el tiempo de David sabemos que el Espíritu no permanecía en la persona, sino que descendía sobre la persona. Pero después, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos creyentes y empezó a morar en ellos. Y hoy nosotros sabemos que desde que fuimos alcanzados por Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. El segundo aspecto que podemos mencionar acerca de la vida de David, porque Dios estaba con él, es que va a reflejar ciertas cualidades, va a reflejar ciertas características. Esto porque Jehová estaba con él. El versículo 20 del capítulo 17 dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Aquí lo que encontramos es una cualidad de David. Vamos a encontrar que este joven es un joven obediente. Hizo lo que su padre le indicó. Para una edad de rebeldía, de manera natural y general, vamos a encontrar que una de las cualidades que él reflejaba es que era obediente. Y esto es porque Dios estaba con él. También vamos a encontrar que era valiente y fuerte. El capítulo mismo 17, el versículo 34 al 36 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era un pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Vemos aquí otra característica de David. Era valiente y era fuerte. Pero esto ocurría porque Dios estaba con él. Por eso podía reflejar estas cualidades. Además, David era prudente, dice la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 18, el versículo 14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Una vez más encontramos la frase: Jehová estaba con él. El ser prudente tiene que ver literalmente con dividir el pensamiento, en el sentido de discernir, de analizar, de tener conocimiento, de actuar de una manera correcta, apropiada. Y David era prudente, se conducía prudentemente. Vemos aquí estas características o estas cualidades de David como resultado de que Dios estaba con él. Nosotros, al tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, al haber sido alcanzados por él, ahora tenemos que reflejar
características, cualidades que hablen acerca de esta nueva vida, que testifiquen acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros y que la gente vea que somos diferentes para gloria de nuestro Dios. Dios estaba con David y por eso confía en Dios. Esta es la tercera característica, el tercer aspecto que encontramos como resultado de que Dios estaba con David. Por eso confiaba en Dios. El versículo 37 del capítulo 17 dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aquí lo que está reflejando David es la confianza que él tiene, porque él sabe cómo se ha manifestado su Dios en su vida en experiencias anteriores. Vemos aquí que él cree que así como lo ha defendido de aquellas fieras en el campo, también lo librará de este gigante, de este enemigo. Qué importante que nosotros, al saber que Dios está con nosotros, podamos también tener toda nuestra confianza en Él. Podamos descansar plenamente en sus brazos. Y un cuarto aspecto que quiero mencionar en la vida de David es que como Dios estaba con él, por eso era amado por la gente, por las personas, por el pueblo. El versículo 18, el capítulo 18, versículo 16, dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Aquí encontramos otro aspecto que se da como resultado de que Jehová estaba con David. Y es que el pueblo le amaba, caía en gracia con las personas. Todo Israel y todo Judá. Saúl había empezado a rechazarlo, a odiarlo, a envidiarlo. Pero el pueblo lo amaba, dice la palabra de nuestro Dios, porque él salía y entraba delante de ellos. Él estaba al frente del ejército y por eso tenía este respaldo. Qué importante, hermanos, que como resultado de que Dios está con nosotros, las personas también nos amen. Las personas también puedan mirarnos de una manera especial. Inclusive David, desde que llegó con Saúl para servirle en el reino y para ayudarlo allí en aquella situación que vivía Saúl con aquel espíritu que lo atormentaba, David halló gracia ante los ojos de Saúl. Y este hallar gracia es precisamente porque Dios estaba con David. Qué interesante mirar parte de esta vida de David, de uno de los grandes personajes de la historia bíblica, pero inclusive también de la historia universal. Es importante mirar esta vida y darnos cuenta que el éxito en la vida de David no dependía de sus fuerzas, no dependía de sus conocimientos, no dependía de sus habilidades, dependía de que Jehová estaba con él, Dios estaba con él, y por lo tanto fue ungido para ser rey de Israel. Por eso reflejó ciertas cualidades ante los demás. Por eso confiaba plenamente en Dios. Y por eso era amado por otras personas.
Es muy importante que nosotros podamos tomar este ejemplo de la vida de David. En esta época, en este tiempo en que nos ubica la historia, ya que habrán otras experiencias, otros momentos, otros sucesos. Pero aquí estamos partiendo de esta época, de este momento de la vida de David, en su vida de adolescente y de joven. Dios nos ha llamado no solamente para ser salvos, sino también nos ha ungido para su servicio. Y nos ha dado el recurso, nos ha dado la capacidad por medio de su Espíritu Santo. Nos ha dotado a través de él. Considerando esto, nosotros tenemos que servir al Señor de la mejor manera, sabiendo que Él es quien nos ha llamado, quien nos ha ungido para servirle y que nos ha dotado por medio de su Espíritu Santo. Además, mis hermanos, es importante que nosotros podamos reflejar en nuestra vida que el Espíritu Santo nos ha dado una nueva vida, que somos diferentes, que estas cualidades puedan glorificar el nombre de nuestro Dios, que estas cualidades al manifestarse puedan ser de bendición para otras personas. Es importante para nuestras vidas que nosotros vivamos con esta seguridad de que Dios está con nosotros, que tengamos plena confianza, que no dudemos en ningún momento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y también es importante saber que cuando Dios está con nosotros, dice la palabra, que aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Dios quiera que nosotros podamos ser agradecidos por la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, así como lo hizo en la vida de David. Y al estar Dios con él, pudo reflejar todas estas características. Nosotros también podamos servir al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, y saber que el secreto de nuestro éxito, de lo que logramos, de lo que hacemos, de lo que vivimos, no es por nuestra propia cuenta, sino porque Dios está con nosotros. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por permitirnos reflexionar en tu palabra y tomar como base esta experiencia de tu siervo David en esta época de su vida, cuando era adolescente, joven, y que tú estabas con él, y lo hiciste así durante toda su vida. Pero en esta época tu palabra nos menciona reiteradamente que tú estabas con él. Permite, Señor, que nosotros también, confiando en que estás con nosotros, podamos seguir adelante en la vida cristiana y podamos servirte con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es un sermón biográfico que he presentado como parte de las actividades de la materia de homilética y comunicación impartida por el profesor Abdiel Díaz Bustamante, que nos ha dirigido en esta materia. Agradezco sus enseñanzas y también agradezco a mis compañeros su participación y el haber sido parte de este grupo. Que Dios les bendiga. Éxitos. Dios está con ustedes.